Bien, continuamos con las recurrencias que tienen coeficientes variables. Es el tercer vídeo. Recordad que utilizamos dos sucesiones dadas A y B con valores en el intervalo abierto 0, 1 y tales que sus límites existen cuando n tiende a infinito, a los que llamaremos alfa y beta. Consideramos el sistema en recurrencias homogéneo x de n más 1 igual a b de n por x de n, donde x de n es un vector de números reales 3 por 1 y donde el conjunto R sub max denota el conjunto de números reales mayores o iguales que 0. Entonces supondremos que se dan unas condiciones iniciales, el vector x de 0 está dado y supondremos que es no negativo pero distinto del vector nulo. Si fuera el vector nulo, pues la solución de esta recurrencia sería idénticamente nula y todo lo que se quiera preguntar es trivial. Entonces recordad que la matriz B de n viene dada por esta expresión en función de las sucesiones A y B, A de n y B de n si queréis. Y la cuestión es, sin pretender hallar explícitamente x de n, cosa que puede ser difícil o incluso imposible, averiguar cuál es el límite de x de n cuando n tiende a infinito. Resolvimos el caso en que los límites alfa y beta estén estrictamente entre 0 y 1. Eso está resuelto en el vídeo anterior, concretamente en el vídeo Davis 11. Y nos quedan ciertos casos pendientes. Quiero adelantaros que en unos casos está resuelto, además de en otros, y está demostrado que este límite existe y es igual al límite del vector de Perron de esta matriz. Esta matriz es no negativa, irreducible, primitiva, estocástica por columnas, sus columnas suman 1. Y por lo tanto tiene radio espectral 1. El radio espectral es simple y se llama vector de Perron a un vector propio asociado al valor propio 1 de B de n, el radio espectral, pero en este caso es 1, cuyas componentes son todas mayores que 0, es un vector positivo y es un vector de norma sub 1 igual a 1. Es decir, tomamos un vector propio asociado al valor propio 1 de B de n y una vez comprobado que sus componentes son positivas, dividimos por su norma sub 1 ese vector, todas las componentes de ese vector, y me dará otro vector propio, pero de norma sub 1 igual a 1, y ese será el llamado vector de Perron. Pues bien, en todos los casos, yo conjeturo, en algunos lo he resuelto, que el límite del vector de Perron de B de n siempre existe, y que el límite de la solución x de n de estas recurrencias, cuando las condiciones iniciales son no negativas y con alguna componente al menos mayor que 0, digo que existe este límite y es igual a, yo diría, al límite del vector de Perron. Bueno, seamos exactos. Si estas componentes tienen la norma sub 1 de x sub 0 es un valor t mayúscula,
pues este límite es t veces el límite del vector de Perron. O si queréis, este límite es igual a la norma sub 1 del vector x de 0 por el límite del vector de Perron. Eso es una conjetura. En unos cuantos casos lo he demostrado y lo voy a demostrar. Esos casos son aquellos en que el alfa o el beta son o el 0 o el 1. A ver, aquí esta es la O disyuntiva, pero que no es el IO. Es si alfa es 0 y beta es 0, es un caso que está aquí. Si alfa es 0 y beta es 1, es un caso que está aquí. Si alfa es 1 y beta es 0 es otro caso. Y un cuarto caso es cuando alfa es 1 y beta es 1. Pero hay más casos cuando alfa es 0 y beta está entre 0 y 1, cuando alfa es 1 y beta está entre 0 y 1, y cuando beta es 0 y alfa está entre 0 y 1, y cuando beta es 1 y alfa está entre 0 y 1. Algunos de estos casos están resueltos en este vídeo y hay casos no resueltos que darán lugar a un vídeo posterior, y a esos casos no resueltos les llamaremos problemas abiertos. Pondremos indicios y razones por las que conjeturamos que este límite siempre existe, es el valor que os he dicho, y hablaremos de más asuntos relacionados con el digrafo de una matriz no negativa reducible. Bien, hecho este preámbulo, empezamos con los casos en que alfa o beta, uno al menos, es 0. Supongamos que alfa es 0 y beta es 0. Por la forma que tiene la matriz B de n, pues la matriz límite cuando n tiende a infinito de B de n es alfa, beta por 1 menos alfa, beta por 1 menos alfa, beta, 1 menos beta por 1 menos alfa, lo mismo aquí, y 1 menos beta. Es decir, esta matriz que tenéis ahí. Entonces, llamando al límite de la matriz B de n cuando n tiende a infinito, límite que existe porque por hipótesis existen los límites de las sucesiones A minúscula y B minúscula, suponiendo que alfa es 0 y beta es 0, pues me queda que A es la matriz 0, 0, 0, como beta es 0, este producto es 0, este también, y beta es 0. Y aquí, como alfa vale 0 y beta vale 0, aquí queda 1, aquí queda 1 por 1, y aquí queda 1 menos 0, 1 también. O sea que en este caso la matriz límite es esta. Las condiciones iniciales de la sucesión en cuestión pues serán unos números C1, C2, C3, pertenecientes a los vectores con valores n r sub más de tamaño 3 por 1, la norma sub 1 de x de 0, recuerdo la definición una vez más, es la suma de los valores absolutos de sus componentes, pero como estamos suponiendo que estos números son mayores o iguales que 0, pues es la suma de estas Cs, y por comodidad le llamaremos T. Recordad que en el caso de que esto represente la evolución de los niveles de 3 líquidos, de un mismo líquido, vodka, en 3 vasos distintos, este T es el volumen total de líquido que hay en todos los vasos. De ahí que uso la letra esta. Bien, en este caso vamos a ver que es muy fácil probar que existe el límite de x de n cuando n tiende a infinito. La primera componente de x de n, x1 de n, esto mirando la matriz esta que tenemos aquí, pero que ya la hemos visto muchísimas veces, y
Pues x1 de n más 1 es igual a ADN por x1 de n más ADN por x2 de n. Tenemos que por hipótesis el límite de ADN existe y vale 0. Eso quiere decir que alfa es 0. Y las sucesiones x sub i para i igual 1, 2, 3, en n están siempre entre 0 y t para todo n. O sea que estas sucesiones x1 de n, x2 de n están acotadas. Entonces, como están acotadas y estos factores ADN tienden a 0, pues estos dos sumandos tienden a 0, luego x1 de n más 1 tiende a 0. Como x1 de n es la sucesión x1 de n trasladada a un lugar, pues si este límite es 0, este también existirá y será 0. Por lo tanto, ya tenemos que en el límite de x de n aquí ha de aparecer un 0. La segunda componente, x sub 2 de n más 1, pues es igual por la recurrencia a b de n por, entre corchetes, 1 menos ADN por x1 de n, más el mismo coeficiente por x sub 2 de n, más b de n por x sub 3 de n. Tenemos que b de n por hipótesis tiende a 0, o sea, beta es 0. Entonces el límite de esta expresión, como x1 de n está acotada, esto tiende a 1, pues este límite existe, el de este sumando y vale 0. Por las mismas razones existe el límite de este, y como x sub 3 está acotado y b de n tiende a 0, pues este también tiende a 0. Por lo tanto, x sub 2 de n más 1 tiende a 0, y por lo en cuestión de la traslación, el límite de x sub 2 de n, cuando n tiende a infinito, también tiende a 0. Luego, teniendo en cuenta que por ser la b de n una matriz estocástica por columnas, se puede demostrar muy fácil que la suma de x sub 2 de n más x1 de n más x sub 2 de n más x sub 3 de n es constante, y de hecho vale t, esta t, para todo n, pues entonces tendremos que x sub 3 de n será igual a t menos x1 de n menos x sub 2 de n. Como existen los límites de x1 de n y x sub 2 de n cuando n tiende a infinito y valen 0, pues existe el límite de esta diferencia, t es constante, por lo tanto existe el límite de x sub 3 de n cuando n tiende a infinito y es t menos 0 menos 0, o sea, es t. Por lo tanto, como estas tres componentes de este vector tienden a 0, pues eso, tiene el límite, pues eso significa que este vector tiene límite y sus límites son 0, 0, t. O sea, t por el vector 0, 0, 1. A todo esto, bueno, pues a t hemos quedado también en denotarlo por la norma sub 1 de x de 0, de las condiciones iniciales, por el vector 0, 0, 1. ¿Qué tiene que ver este vector con la matriz A? Aquí la matriz A ya es estocástica por columnas, pero es reducible, o sea que no se puede hablar aquí ya de vector de Perron propiamente dicho, pero sí que hay dos valores propios, el 0 y el 1 de A, y el 1 es el radio espectral. Y es muy fácil ver que A por el 0, 0, 1, pues me quedan estos ceros por esta columna, 0. La segunda fila de ceros por esta columna, 0. Y la tercera fila, que son unos por esta columna, queda 0 por 1, 0 por 1, sumar, más 1 por 1, 1. O sea que el 0, 0, 1 es un vector propio de A asociado al valor propio 1. Aquí una digresión a modo de anticipo, que no va a ser muy detallista, o sea que tomároslo sin muchos escrúpulos, sin mucho rigor, perdón. Vamos a escribir el digrafo de la matriz A entero. Esta vez no omitimos los lazos que unen un vértice consigo mismo. La fila 1 está aquí toda de ceros, luego no se comunica con nadie. O sea, del 1 no sale ninguna flecha. La fila 2 es toda de ceros,
Luego de 2 tampoco sale ninguna flecha. Y en cambio, los 3 elementos de la tercera fila son no nulos, por lo tanto de la fila 3 salen flechas. Una hacia el 1 por este elemento, otra hacia el 2 y hemos quedado en poner los lazos y por lo tanto por este elemento no nulo en la posición 3-3 pues existe una flecha de 3 a 3. Entonces hay unas definiciones que precisaremos, que se dice que dos vértices I y J, el I tiene acceso al J o el J es accesible desde I. Prefiero decir que el I tiene acceso al J si I es igual a J. Esto es más bien para que una relación que definiremos más adelante sea reflexiva y por lo tanto pueda ser relación de equivalencia, pero no es esta relación, O sea, se dice que I tiene acceso a J si son el mismo, claro. También es lógico. O existe en el digrafo un camino que va del vértice I al vértice J. Ya sabéis que un camino es una sucesión de flechas que conectan un vértice con el vértice inicial con un vértice final. Se define una relación que se denota con esta doble flecha, que es que I tiene acceso a J y J tiene acceso a I. Esta relación se da si por definición I es igual a J o el I tiene acceso a J y el J tiene acceso a I. En ese caso se dice que I y J se comunican, son dos vértices que se comunican. Esta relación entre vértices es una relación de equivalencia en el conjunto de los vértices. En este caso de los números 1, 2, 3, n. Las clases de equivalencia se llaman clases comunicantes y en este caso se puede ver que las clases son atómicas, o sea, solo tienen un elemento que es la clase solo del 1, del 2 y del 3. Una clase que sea tal que la submatriz principal de A, cuyos índices en filas y columnas corresponden con los de la clase, en este caso solo hay 3, luego esa submatriz principal es la formada por este 1. Si el radio espectral de esta submatriz coincide con el radio espectral de la matriz grande, se dice que esta clase es básica. Entonces, que en este límite nos esté apareciendo el 1 en la tercera posición tiene que ver con esto, pero ya digo, esto es un anticipo, no os lo toméis con mucho rigor, que lo explicaré con más detalle en su momento. Siguiente caso, supongamos que alfa es 0 y beta es 1, o sea, alfa como antes, pero beta ahora en vez de 0, 1. Bueno, antes de nada he aclarado que este caso aquí, con todo esto que hemos dicho antes de hablar de estas equivalencias, lo hemos resuelto en el sentido que hemos probado que existe el límite y quién es. Este caso vamos a ver que está resuelto aquí. Entonces, como alfa es 0 y la matriz límite es alfa, alfa 0, pues queda 0, 0, 0. Aquí quedarían beta por 1 menos alfa, 1 menos alfa es 1, y el beta es 1, luego queda 1, 1, y aquí este es beta, que es 1. Y aquí queda 1 menos beta, que es 0, por 1 menos alfa. Pues 1 menos beta, que es 0, por lo que sea, da 0, 0, y aquí habría que poner 1 menos beta, que es 0. Hacemos unas cuentas ya aquí, anticipando, y es que esta matriz es reducible, no negativa, estocástica por columnas, pero su digrafo no es fuertemente conexo. Y veremos que el vector 0, 1, 0, de hecho lo vamos a ver ahora mismo, es un vector propio de A asociado al valor propio 1. Fila de ceros por esta columna, el producto escalar me da 0. Fila de unos por esta columna queda 0 por 1, más 1 por 1, más 0 por 1, o sea 1.
y tercera fila de ceros por esta columna da 0. O sea que este efectivamente es un vector propio de A asociado al valor propio 1. Como el otro valor propio de A es 0, pues está el radio espectral de esta matriz reducible es 1. Bien, pero al margen de eso, vamos a ver que el límite de x1 de n existe y vale 0 bajo estas hipótesis. x1 de n más 1, una vez más, es adn por x1 de n más adn por x2 de n para todo n. Como las sucesiones x1, x2 y x3 están acotadas entre 0 y t, el total de lo que suman las condiciones iniciales, y a sub n tiende a 0, pues estos dos sumandos tienden a 0, por lo tanto esto tiende a 0 y la sucesión esta también tiende a 0. Siguiente sucesión que analizaremos. La x sub 2 de n, cuando alfa es 0 y beta es 1, cuando alfa esto tiende a 0, luego este límite es 1 y este es 1, pues aunque esta x1 de n está acotada, no sabemos cuál pueda ser el límite de este producto. Lo mismo que es exactamente la misma cuestión. Y si b de n tiende a 1, pues tampoco podemos decir nada de este límite. Entonces, en el caso que estamos con beta igual a 1, la x sub 2 de n no podemos usar este tipo de argumentos. Mientras que x sub 3 de n más 1, que es el corchete 1 menos b de n por 1 menos a de n por x1 de n, más el mismo producto de corchetes por x sub 2 de n más 1 menos b sub n por x sub 3 de n, tenemos que como beta es 1, pues existe el límite de 1 menos b de n, que es 1 menos 1 y es 0, o sea que este factor tiende a 0. Por lo tanto, como 1 menos a de n tiende a 1 menos 0, pues este producto tiende a 0 por 1, 0. Por lo tanto, en este primer sumando de x sub 3 de n más 1, x1 está acotada y esta sucesión tiende a 0. Eso arrastra a que todo el sumando tiende a 0. Lo mismo ocurre aquí, y como 1 menos b sub n tiende a 0, pues también tiende a 0. Por lo tanto, el límite de x sub 3 de n cuando n tiende a infinito es 0. Y dado que las tres valores de x1, x sub 2 y x sub 3 de n suman t para todo n, pues podemos despejar que x sub 2 de n es t menos x1 de n menos x sub 3 de n. Como hemos demostrado que tanto x sub 1 como x sub 3 tienden a 0, cuando n tiende a infinito, existe el límite de x sub 2 y vale t. Por lo tanto, existe el límite del vector columna 3 por 1 x de n cuando n tiende a infinito y es igual a 0t0, o sea, t por el vector 0, 1, 0. La norma sub 1 de las condiciones iniciales, ahí falta una rayita media, por este vector. Este vector que hemos quedado que es vector propio, y luego, volviendo otra vez a hablar sin mucho rigor del digrafo de esta matriz reducible, pues del 1 no sale ninguna flecha, del 3 no sale ninguna flecha, y del 2 salen hacia el 1 por este elemento no nulo, sale hacia el 2, este lazo, bueno, se llama lazo a una flecha que va de un vértice a sí mismo. Y por ser este elemento, el de la tercera fila, perdón, el de la segunda fila, tercera columna no nulo, pues hay una flecha que va del 2 al 3. En la relación de equivalencia de vértices comunicantes, pues se podría ver que las clases comunicantes, las clases de equivalencia de esa relación de equivalencia, son atómicas y están formadas pues por estos conjuntos, 1, 2, 3. Si tenemos en cuenta que la clase comunicante formada por el 2
da lugar a una submatriz, la formada por elementos situado en la fila 2 y columna 2, una submatriz principal de A, que es el 1. Es una submatriz 1 por 1 con un solo elemento, es el 1. Su radio espectral, ρ de esta matriz, es 1 y coincide con el radio espectral de la matriz A. Entonces, la definición de clase básica es una clase comunicante de forma que la submatriz principal de A asociada a ella tiene el mismo radio espectral que la matriz A. Entonces, la presencia de este 1 en la segunda posición tiene que ver con que la clase básica aquí, una clase básica es la formada, y no hay más que esa, la formada por este 2. Pero ya digo, esto no es más que una insinuación de lo que vendrá luego. Siguiente caso. Hemos visto los casos en que alfa es 0 y beta es 0 y 1 y los hemos resuelto. Ahora nos quedan dos casos de estos, que sería alfa 1 con beta 0 y con beta 1. Paso a la hoja siguiente, os adelanto que este tipo de razonamientos, cuando alfa es 1 y beta es 0, no lo he podido resolver, queda como problema abierto. Es muy fácil, incluso en ese caso, probar que existe el límite de x sub n cuando n tiende a infinito y que es 0, pero no, aunque podemos conjeturar por experimentos y por razonamientos heurísticos con los vasos de vodka, no lo hemos demostrado. Entonces nos vamos al caso este que está en la hoja 4, que sí está resuelto, cuando alfa es 1 y beta es 1. Aprovecho ya aquí para acabar este vídeo con esta hoja y no volveré, donde deciros que todavía nos quedarán los casos en que el alfa está entre 0 y 1 estrictamente y el beta es 0 o el beta es 1, hay dos casos. Y el caso dual en que el beta está estrictamente entre 0 y 1 y me queda en el caso alfa 0 y alfa 1. En todos los casos mi conjetura es que el límite de x de n existe y existe el límite del vector de Perron de b de n y que coincide el límite de x de n con el límite del vector de Perron amplificado o multiplicado por el factor t, la suma de las condiciones iniciales. Si me permitís, aludiendo al ejemplo de los vasos, el volumen total. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve el caso en que alfa y beta son 1. La matriz de límite será alfa, alfa 0, o sea 1, 1, 0. Aquí era beta por 1 menos alfa, como alfa vale 1, 1 menos alfa es 0, 0. Y aquí era beta, que es 1. Y aquí es 1 menos alfa por 1 menos beta, o sea 0, 0, y 1 menos beta, que es 0. Esta matriz es estocástica por columnas, pero es reducible. Aquí está su dígrafo, no es fuertemente conexo. Si multiplicamos por el vector 1, 0, 0, pues me queda 1 por 1, 1, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, o sea 1. 0 por 1, 0, más 0 por 0, más 1 por 0, 0. Y todos ceros por esta columna, 0. O sea que este es un vector propio de A asociado al valor propio 1. Esta matriz evidentemente tiene valores propios 0 y 1, luego su radio espectral es 1. Y este es un vector propio asociado a la. Vamos a ver, empezamos probando que el x sub 3 cuando n tiende a infinito tiene límite 0. Por la recurrencia para todo n x sub 3 de n más 1 sería igual a 1 menos b de n por 1 menos a de n por x sub 1 de n, más el mismo coeficiente por x sub 2 de n, más 1 menos b de n por x sub 3 de n. Las sucesiones x sub 1, x sub 2, x sub 3 están acotadas entre 0 y t mayúscula. Por ser estos valores 1, pues 1 menos b de n tiende a 0, también este.
Luego sumando de este x sub 3 de n más 1, al multiplicar una sucesión que tiende a 0 por una que está acotada, pues el producto tiende a 0. Lo mismo pasa aquí, y como este límite también es 0, pues y x sub 3 es acotada, pues estos tres sumandos tienen límite 0, por lo tanto existe el límite de x sub 3 de n más 1, y por lo tanto el de x sub 3 de n, y vale 0, cuando n tiende a infinito. Vamos con el x sub 2. El x1 no es tratable así porque tendríamos la sucesión a de n por x1 de n más a de n por x sub 2 de n. Pero a de n tiende a 1, y aunque la x1 y x2 están acotadas, no podemos saber si existe el límite de esos factores, ni cuál será. Pero en cambio para x sub 2 de n sí nos podemos apoyar en estas hipótesis. Por la recurrencia, x sub 2 de n más 1 es b de n por este corchete, 1 menos a de n por x sub 1 de n, más el mismo coeficiente por x sub 2 de n, más b de n por x sub 3 de n. Como x sub 3 de n acabamos de demostrar que tiende a 0, y b de n tiende a 1, o sea, está acotada, pues el producto tiende a 0. Lo mismo aquí, 1 menos a de n tiende a 0, x sub 2 de n está acotada y b de n tiene límite, pero es 1, pero está acotada. Luego este producto, también tiende a 0, esto también tiende a 0, luego esto tiende a 0, luego x sub 2 de n, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Por estos dos límites, 1 y 2, pues existe el límite de la tercera que falta, y como todas las tres suman t para todo n, pues el límite de x1 de n cuando n tiende a infinito existe y vale t. Luego el límite del vector x de n, pues es el t 0, 0. Por lo tanto, sacando aquí el t por 1, 0, 0, la norma sub 1 de x de 0 por 1, 1, 0. Vamos a ver el dígrafo. De 1 sale una flecha hacia sí mismo, ese lazo. Sale por este 1 una flecha hacia el 2, y hacia el 3 no sale nada del 1. En la segunda fila solo sale una flecha hacia el 3, es esta. Y de la tercera fila, como son todos ceros, del vértice 3 no sale ninguna flecha. Las clases de estados comunicantes pues son también atómicas y están formadas por 1, 2 y 3. Si observáis la matriz principal, cuyas filas y columnas están indicadas por esta clase comunicante, la del 1, pues está formada esa submatriz principal de A por este 1. Por lo tanto, el radio espectral de esa submatriz es 1, coincide con el radio espectral de la matriz A. Por lo tanto, esa es la definición de clase básica. Y que sea básica precisamente la clase cuyo elemento es este 1, pues tiene que ver, ya lo veremos, con que en este vector propio el elemento no negativo, el elemento positivo sea el de la clase esta básica, el 1, la primera posición. También sería un vector propio el 700, 700. O sea, lo que importa es que este es no nulo, el primero. Pero esto ya digo, no... Digamos que el vídeo habría acabado en lo que yo pretendía que se entienda por todo el mundo hasta aquí. Hemos quedado que esto ya lo habíamos comentado, entonces quedará un vídeo posterior u otros en que se aborden los casos no resueltos, que son aquellos en que alfa es 1 y beta es 0, y aquellos en que o bien alfa o el beta son o el 0 o el 1, pero el otro, la otra sucesión, tiene el límite ni 0 ni 1. Bien. Muchas gracias por vuestra atención y eso es todo.